Hoy meditamos sobre la epístola del apóstol Pablo a Filemón, capítulo 1, verso 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Nada en esta vida sucede por casualidad, todo tiene un propósito y aquí estamos viendo que aún en el propósito de Dios estaba que Onésimo llegara a Roma donde estaba el apóstol preso para recibir la palabra de Dios. Quizás para este propósito se apartó, dice, por un tiempo. Entonces Dios usa las cosas más extrañas para atraernos a Él. Quizás usted ha oído de personas que se cambian de ciudad, algunas cambian de país y allá en el otro lugar donde están, escuchan de la palabra de Dios, Dios los salva, regresan con su familia, regresan a su entorno para dar testimonio de la fe que han conocido. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que suceden en torno nuestro suceden por un propósito y con los que amamos a Dios suceden para bien. Efesios capítulo 1 verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios permite entonces muchas cosas y en este caso permitió que Onésimo fuera a Roma para que conociera la palabra de Dios. También aprendemos de esta porción que tenemos que tener una perspectiva de nuestros hermanos en la fe, una perspectiva correcta. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 2 dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es una palabra para los empleados, dice que si su patrón es hermano, sírvanle mucho mejor. Y podemos también mirarlo del otro punto de vista. Si el patrón tiene un empleado que es hermano, también atiéndanlo y páguenle de la mejor manera, porque el hecho de que seamos hermanos en la fe no nos exime de cumplir con algunas responsabilidades como el trato y el pago que sean justos, sobre todo cuando son hermanos. Dice la palabra de Dios que debemos de buscar el bien y mayormente para los de la familia de la fe. Y también en Lucas capítulo 8, verso 21 dice, él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. La perspectiva entonces de nuestros hermanos en la fe son aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios y en cualquier ámbito en que nos tratemos debemos tratarlos como tales, como nuestros hermanos. Y al final de esta lectura de hoy, de esta meditación, vemos dos maneras de conocer a las personas. Nuestra visión debe ser al área espiritual, dice segunda de Corintios capítulo 5 verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces tenemos que tener una visión espiritual en la vida de las personas que conocemos. Y si los conocimos de una manera, conforme a la carne, ahora ya no los conocemos así. Quizá usted conozca personas que vio o que fueron compañeros de trabajo, que fueron vecinos, que se portaban mal cuando andaban en la carne y de repente usted los encuentra en la iglesia y bueno, ya no los tiene que decir, ya no lo conozco según la carne, sino ahora lo conozco, como decía el apóstol Pablo, eh, en esta porción, si a alguien conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos
en el Señor. Y el apóstol Pablo está diciéndole a Filemón, dice, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Onésimo, recordemos que había sido esclavo de Filemón, lo había defraudado, pero Dios lo llevó a Roma y allá se entregó a Cristo, se rindió a los pies de Cristo y después fue regresado con otra visión. Y esa visión le recomienda el apóstol Pablo a Filemón que la ponga por práctica, que ya no lo mire, si lo miraba según la carne, ahora también lo mire como hermano y aún más que hermano. Gracias a Dios por esta meditación y que Dios les bendiga. Bonito día para todos.